Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Gonzalo. Perfecto. Sí. Bueno, preguntaba en un principio si todos sabían cuánto dura la vigencia de una regularidad, porque había algunos casos que lo estaban tratando con 2 años y medio y algunos 2 años y 9 meses. Consultando con la secretaria académica, la última modificación dice que son 2 años y 9 meses. Bueno, en Guaraní 2, si necesitan cambiar la vigencia de una regularidad en forma masiva, tienen que ir en el menú plan por alumno, prórrogas, cambiar fin de vigencia de regularidad en forma masiva. Una vez que abren la operación les van a aparecer varios filtros. Estos son filtros de búsqueda, ¿sí? No son para modificar. En principio, lo que es obligatorio es la fecha de fin de vigencia. Eso se refiere a la vigencia de regularidad actual, ¿sí? En este caso, de acuerdo a lo que nos están pidiendo de secretaría, es que todos los que cursaron alguna materia durante el año 2020 se les debe modificar la fecha de vigencia hasta la última mesa de diciembre del 2023, ¿sí? La mayoría no vamos a saber cuál es la fecha de vigencia, el fin de vigencia actual que tienen, pero sabemos que es durante el 2023, ¿sí? Si calculamos el 2020, en el primer cuatrimestre, sería el inicio en junio, julio aproximadamente, 2 años y 9 meses, estamos cayendo en 2023. Entonces, los filtros que debemos poner son, en principio le ponemos desde enero 2023 hasta diciembre del 2023. Pero nos piden que sean solo los que cursaron en el año académico 2020. Entonces hay que poner sí o sí que el año de la comisión haya sido en el lectivo 2020. Como tenemos que cambiar distintas fechas de regularidad, puede ser o no conveniente elegir acá si el periodo es anual o segundo cuatrimestre. En este caso, deberían vencer todas en diciembre, o sea que podríamos hacerlo en un solo paso, ¿sí? Hay ocasiones en las que se le extiende un cuatrimestre, por ejemplo. En ese caso sí deberíamos usar el filtro del periodo, pero en este caso no es necesario, podemos usarlo directamente con el año académico. Entonces, revisamos una vez más los filtros por las dudas. La fecha de fin de vigencia sería entre el 1 de enero del 2023 y el 31 de diciembre del 2023. Alumnos que cursaron solo el año académico del 2020. Le damos procesar y nos aparece un listado previo con la fecha de vigencia original, ¿sí? En esta columna, la fecha de vigencia actual, porque pueden haber algunos que se les haya cambiado, y bueno, y tenemos la opción de hacerlo individualmente, seleccionar algunos alumnos o deseleccionar, y también está la opción, que en este caso necesitamos hacerlo de forma masiva, no individualmente. Vamos a más opciones, ingresar fecha, y en este caso le tenemos que poner hasta la última mesa de diciembre. Yo lo voy a poner para no cometer errores hasta el 31 de diciembre del 2023.
Así no estoy... no tengo problema de que me cambien la fecha de las mesas ni nada por el estilo. Si ponemos continuar, nos cambia la fecha de todos los alumnos que van a ser impactados. ¿Sí? Esto los dejé seleccionados, por eso no me lo impactó, pero si están todos seleccionados, me los cambio todos. Repetimos, 31 del 12 del 2023. Le damos continuar. Bueno, ahí nos tiene una advertencia que es importante. Siempre lean lo que el sistema les dice en caso de que haya algún error. Con ese error nos ayudan mucho a nosotros a determinar qué es lo que es. En este caso es solo una advertencia, ¿sí? Ahí podemos revisar las materias que van a impactar, los alumnos que están en cada materia. Estos datos han sido modificados y son ficticios, ¿sí? Para que no haya problemas después. Como vemos, hay muchas fechas que son dispares, digamos, no coinciden todas con el cuatrimestre, fin de cuatrimestre. Si nos ponemos a buscar algunos, inicialmente ese eran uno de los motivos por este cambio. Por ejemplo, ahí pueden ver uno que vence el 19 del 6 del 2020, o sea, la fecha de regularidad, perdón, era el 19 del 6, y después acá tenemos otro con fecha de regularidad 13 del 7. Como se puede ver, la fecha de fin de vigencia, el sistema la calculó diferente de acuerdo a la fecha de regularidad que se puso en ese momento. Acá tenemos otro. Tenemos vigencias que vencen en marzo, otras en mayo, que deberían vencer el mismo día. Bueno, una vez que controlamos y revisamos bien cuáles son los alumnos que va a impactar, le damos confirmar. Demora un ratito porque son varios alumnos, muchas cursadas. ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta ahora no. Es importante que aprendan a usar bien los filtros, que siempre vayan, en todo caso, de menos a más, porque si modificamos un subconjunto, después podemos modificar los que faltan, pero si lo hacemos al revés y nos equivocamos, vamos a tener problemas, ¿sí? El filtro de comisión es importante usarlo. Ahí quedó modificado. Y eso sería toda la operación. Gonzalo, Sí. ¿podrías repasar todo de nuevo a dónde vamos cada uno? Porque estuvimos anotando y no nos posicionamos en el guaraní. Bueno, cuando abren la aplicación, ¿sí? Les aparece el menú de sistema. Tienen que ir a plan por alumno. Clic en el más de la carpetita. Prórrogas. Y la operación es cambiar fin de vigencia de regularidad en forma masiva. Doble clic a la operación. Y ahí aparecen los filtros. El primer filtro de la fecha de vencimiento es obligatorio, ¿sí? El resto son opcionales. Tienen que tener en cuenta que este filtro es para búsqueda, no para modificación, ¿sí? Entonces ponemos de vuelta. Los que tenemos que modificar, sabemos que la fecha de vencimiento está dentro del año académico 2023.
Ponemos 1 de enero 2023 hasta de diciembre. Y no hay que olvidar la comisión. En este caso probablemente no me salga nada. O me van a salir todos con la fecha de vencimiento que ya le había puesto. ¿Sí? Entonces ahí quedaron, como pueden ver, la fecha anterior, que es la que puse recién, 31 de diciembre de 2023. ¿Me entendió? Sí, sí, sí. Bárbaro. Bueno, mañana, a los que les interese, estaría explicada esta misma operación, pero para Guaraní 3. Listo. Gracias, Gonzalo. Nada. ¿Alguien más tiene una duda? No. Bueno, muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima. Gonzalo, Sí. Gonzalo, Sí, le escucho. ¿Me escucha? vos les explicas, Rosita, ¿cómo andás? Ah, Rosita, ¿cómo estás? Bien, vos les explicaste que sea a partir del 2020 la extensión, ¿no? De los que regularizaron desde el 2020. Claro, cuando yo le pongo en el filtro el año académico 2020, impacta solo los alumnos que cursaron algo durante el 2020. Bien. Bueno, creo que estuvieron todas las facultades que tienen Guaraní 2, ¿verdad? Eso es importante. O por lo menos un representante de cada De facultad. FICA, claro, de FICA, no sé, y FASEGI y FTU, ¿quiénes estuvieron? Porque no ubico a todos. Mónica de Ah, FICA. bien, Mónica, gracias. De FICA. Y De FASEGI, FTU ¿quiénes? estoy yo, Andrea, de sección alumno. De la F, de FASEGI, De la, no, Andrea. no, de la FTU, Primero. Andrea Díaz Gómez. Ah, bien. Me faltaría FASEGI. Ah, no, que FASEGI es Guaraní 3. En Guaraní 3, así es. Entonces estamos bien, porque Bárbaro. salud está, FAPSI está, humanas también, química también. Así que mañana serían las otras dos facultades, y ahí estamos bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a vos, a los chicos de la DGTI. De nada. Hasta luego, nos vemos. Y a todos los que pudieron estar. Nos vemos. Gracias, buena jornada para todos. Gracias, igualmente. Vamos a salir con las pantallas.